Che pushing, bellissimo. Che pushing, continua a spingere, fantastico direi, fantastico. Go to the finish line, keep pushing. Don't worry, I'm pushing like a hell. Fucking Raikkonen. That was amazing, guys. Woo-hoo! Yes! I'm much quicker than Kimi. Give me the full power then. Avanti, Fer, avanti! All the time you have to leave a place. Okay, Felipe, Valtteri's faster than you. Do not hold him up. Hey guys, this is ridiculous. Hola, soy Pedro de la Rosa y estáis escuchando... Buenas, estamos aquí ya en un capítulo más de Keep Pushing F1. Hoy con algunas bajas, pero ya estamos por aquí con Iván y Jan, como es habitual. Hola, ¿qué tal? Y hoy hemos invitado a Carlos Castillo del podcast Histo Racing. Buenas noches. Buenas, Carlos, ¿cómo estamos? Bien, Porque buenas noches. hoy la idea era... Pero la idea desde julio, ¿eh? Y esto no mentimos, que tenemos aquí el hueco de pretemporada y dijimos, ¿de qué podemos hablar? Pues vamos a hablar de jefes de equipo. Hacemos un poco hablando de los jefes de equipo históricos. De hecho, el otro día también lo comentamos ya con Carlos, que le invitamos a venir. Y de repente hoy explota todo. Las sillas pues parece que quemaban y tenemos pues lo de Binotto, pues ya se sabía, pero hoy hemos sabido que Frédéric Vasseur va a ocupar su sitio en Ferrari. Hemos tenido... Bueno, o a raíz de esto, hemos tenido también que Seidel sustituye a Vasseur, que Andrea Stella sustituye a Seidel, y bueno, a partir de aquí pues hemos tenido un día pues bastante divertido. Y el de ayer, no te olvides. ¿El de ayer por qué? Capito. Bueno, claro, Capito, ya no me acordaba, Iván, lo de Capito. Es que esto se queda viejo enseguida, ¿eh? Esto además yo creo que tiene que ver con Iván, que bueno, le felicitamos porque ayer fue su cumpleaños. Sí, gracias. Y no sé si tiene algo que ver también con un regalito de cumpleaños. Me regalaron 2 cabezas, sí. ¿Cierto? No sé si queréis entrar ya en ese melón. Yo creo que... No sé. Es que no quiero hablar del último equipo de la Fórmula 1 habiendo noticias en equipos de más arriba. Bueno, pero es verdad que fue la noticia de ayer. Yo ya, no sé por qué yo la metían que era ya de la semana pasada, pero es que han ocurrido tantas cosas que de repente lo de Capito ha quedado ya un poco ahí en el... Sí, lo de Capito yo no sé si ha sido capitulación o de Capito. ¿Sabes? Lo de Capito y punto. No, pues a ver, lo que suena es que Capito se ha ido. O sea que no lo han echado, que no está nada contento con el presupuesto o con las aspiraciones del equipo para el año siguiente. No olvidemos que Williams es de un fondo de inversión, por así decirlo, que lo que quiere es rentabilizar el equipo y venderlo. Y bueno, entiendo que el presupuesto, que está muy lejos del límite presupuestario, obviamente, no es el bueno. A eso sumamos que debe ser que el coche del año que viene es una auténtica basura, que es lo que se ha llevado por delante a De Messon, que un saludo para Eloy, director técnico, que bueno, entró hace nada en Williams y creo que este era el primer coche que era bajo su dirección. Al parecer los datos de ese coche no son nada del otro mundo y bueno, que el año que viene le espera a Williams otro añito en el infierno, parece. Pero Iván, hoy cuando escuchábamos que hay tanto baile de jefes de equipo, yo esperaba que en algún asiento cayera Capito, pero de momento no... Sí, es curioso. No sé, Carlos seguramente que le conoce más de los años de rallies y demás, puede intentar adivinar por dónde va a caer. Pero no he oído yo que vaya a caer en ningún sitio, por lo menos en la Fórmula 1. No sé si el Mundial de Rallys, que está también un poco raro, claro, tendrá hueco para él. Pero vamos, yo creo que viniendo de Williams, o sea, para irte de Williams, o sea, no te tienes que ir por la puerta atrás como se ha ido este. Te tienes que fichar o te tienes que ir a lo grande, ¿sabes? Así que yo creo que a lo mejor un añito sabático o 2 lo mismo se toma, ¿eh? Sí, en cuanto salió, bueno, el rumor era ese, ¿no? Que iba a ir a Audi, incluso los dos se hablaba de que iban a encajar en Audi más tarde o más temprano. Son gente que venían del grupo Volkswagen, pero bueno, la noticia para mí del día, lo de Vasseur se venía a venir, ¿no? Pero lo de Seidel dejando McLaren, que Seidel se había dicho que rechazó irse a Ferrari, ¿eh? Bueno, a Seidel le han echado, que es distinto.
porque le ha ido diciéndole que el 2025 que se va para Audi. Y le han dicho, pues vete ya. Vale, pues toma. O sea, no esperes al 2025. Hala, toma la puerta, que es normal, ¿no? O sea, tú no tienes en un equipo de Fórmula 1 un tío 2 años para que luego se vaya a la competencia directa a decirle todo, ¿no? Como pues, todos tus secretos. Así que yo ahí entiendo a Zak Brown que le haya abierto la puerta y se haya ido. También entiendo que Audi esté cogiendo todo lo que cae. Es decir, que si ven a Capito por ahí también sin ocioso, pues le hagan un hueco, ¿sabes? Porque todo lo que venga, ellos empiezan de cero prácticamente en esto. Entonces, cualquier cosa que venga ahora mismo le van a sacar provecho. Nos pregunta Juan Muñoz, ¿qué os parece lo que ha hecho Seidel en Maglata? Pues tampoco le hemos visto hacer tanto, ¿no? Se esperaba a lo mejor más de McLaren en estos años. Pues hombre, con el motor Mercedes se esperaba que fueran más que con el motor Renault y que fueran un equipo alternativa, ¿no? Al poder ahí siempre. Y en ningún momento lo ha sido. Entonces yo creo que están todavía, no sé. Hay en un paso, no sé. Yo no lo. Sí. O sea, no veo como una revolución ni nada. Es decir, yo esperaba más. Sí, digamos que este año, con el cambio normativo, han tenido la oportunidad, ¿no? de demostrar si eran carne o pescado, o como lo queramos decir, muchos equipos, y ahora se está notando, ¿no? McLaren es uno de los que pintaba por ser por los de arriba, ¿no? Y ha terminado bastante mal, aunque bueno, han peleado por esa cuarta posición de constructores, que tampoco es un desastre, pero sí que las expectativas que había eran altas, ¿no? Después de lo que venía haciendo los últimos años. Han peleado con un Alpine que es un desastre. Cosas sí. Como son. O sea, Alpine entre Ocon, un piloto chocón, y lo de que los motores se jodían antes de terminar la carrera, y aún así han perdido esa cuarta plaza. Para mí es un fracaso como equipo, un equipo como McLaren con un motor Mercedes que se espera que esté muy arriba y que sea alternativa. O sea, ahora mismo de McLaren se espera que en el momento que fallen los de arriba, en algún momento, que hacen ellos algo. Y también han tenido solo un piloto este año, porque Ricciardo pues ha estado más perdido que cualquier otra cosa. Sí. Entonces, a lo mejor también por ahí somos un poco injustos, ¿no? Porque realmente han estado toda la temporada prácticamente con un solo equipo, con un solo piloto. Pero a ver este año con el piloto que le han robado a Alpine y yo no sé. Pero vamos, que no pinta. Robado o regalado casi, porque Alpine tampoco es que haya hecho mucho, ¿no? Por quedarse sus pilotos, pero... Es que si nos metemos con Ferrari y vemos lo de Alpine, pues después hablamos de jefes de equipo también en Alpine, eso lo dejamos para después. Bueno, pero antes también, una cosa, ¿no te parece, Carlos, que ha sido esto un poco como improvisado, todos los movimientos, lo que hemos visto hoy de cómo han ido cayendo las piezas? Mira, toda la temporada, todo lo que ha pasado esta temporada, yo lo veo muy improvisado. ¿Vale? O sea, presentamos, y seguimos con Alpine, presentamos a un piloto. El piloto dice que no va, que no. Esto no sabe nada. Que esto no sabe nada, que él está en otro equipo y tal, y los otros ni se enteran. ¿Vale? Un piloto con contrato como era Ricciardo, pues se queda sin volante. Tampoco es una cosa muy normal que suele pasar todos los años, ¿sabes? Un piloto que también, un piloto que viene con aura de ganador, que ha ganado grandes premios, que ha estado luchando más o menos por campeonato, o sea, que no es un Stroll de la vida. Y tal. Luego lo de Binotto, que sí, o sea, Binotto debería haber estado fuera a mitad de temporada, ¿sabes? No tener que haber esperado ni siquiera acabar esta. Pero bueno, pues también. Y echan a Binotto, pero no tienen a nadie. O sea, vale, echamos a Binotto, le abrimos la puerta, pero no presentamos a nadie. No hay nadie al volante en el momento quizás de lo más importante de la temporada, que es cuando tienes que preparar todo para el año que viene. ¿Vale? Has terminado este año de aquella manera
¿sabes? Y para el año que viene tienes que darlo todo. Y no tenemos ni director de equipo, ni director técnico, ni ganas, yo creo. O sea, un desastre. ¿No crees que, yo no sé, Carlos, yo no hubiese echado a Binotto esta temporada, porque creo que en fábrica al menos se ha hecho un buen trabajo. Sí que hay mucho que limar en el equipo, han habido muchos fallos y a lo mejor habría que haber sido un poco más, no sé, haber cortado alguna cabeza, haber hecho algo, porque hay zonas, sobre todo en estrategia, sobre todo en tema de paradas en boxes de los mecánicos, simplemente. Ya no sé si es por nervios o por qué es, pero fallan muchísimo, ¿no? Pero en otras cosas yo creo que se ha hecho un buen trabajo en Ferrari. Pero vamos a ver, pero es que eso es algo que depende de Binotto. O sea, tu jefe de estrategia, las estrategias del equipo, todas estas cosas, el último responsable es Binotto. Y no lo ha cortado. Mira, Binotto para mí es una víctima de los tiempos modernos, en los que te hacen creer que cualquiera vale para todo. Tú eres capaz de todo, tú te lo mereces, ¿sabes? Y no, es mentira. O sea, cualquiera no vale para todo, no todos somos capacitados para hacer cualquier otra cosa, ¿sabes? Yo no puedo ser astronauta. O sea, por mucho que yo me empeñe, ¿sabes? Y un día me levante que quiero ser astronauta, no puedo ser astronauta, ¿vale? Pues esto es igual. Alguien le dijo a Binotto que él podía ser jefe de equipo, ¿vale? Cuando en otro tiempo todo el mundo sabría que, joder, tú eres un gran ingeniero y tu sitio en Ferrari no es ser jefe de equipo. Y menos de Ferrari, ¿sabes? Lo tuyo es diseñar, o sea, tú tienes que ser el que diseñe el coche ganador, ¿vale? No además, Carlos, tú me decías que lo que creías que hacía falta en Ferrari era un dictador, ¿no? Bueno, me lo comparabas con un Elon Musk en Twitter, pues algo así para Ferrari, ¿no? Por supuesto. Vamos a ver, pero es que toda la vida ha sido así. Es decir, Ferrari... Sí, eso íbamos a comentar. Pero es que Ferrari, para ser fuerte... O sea, vamos a ver. Mira quién está en Mercedes. Un perro de presa. Toto. ¿Vale? Que pone cara tonto y parece que... Uy, pero cuando te puede, te mete un mordisco y no te suelta. Mira quién está hoy lo discutía con José Luis de Vinuesa en el Twitter, ¿no? Decía, joder, pues mira en Red Bull que tenemos a Horner, que no es un tío agresivo ya, pero es que en Red Bull todos esos papeles ya están dados, ¿sabes? Tienes a Helmut Marko, cuando tú tienes que meter bulla y hacer juego sucio, sueltas al perro de presa, sí. Sueltas al perro de presa, que es Helmut Marko, y ya está. Y los demás no se manchan las manos, ¿vale? Ahí es otro estilo, ¿vale? La escuela austríaca, llámala, como quieras, pero es así, ¿vale? Y Ferrari siempre ha tenido un perro de presa que sabía medrar entre el reglamento, entre los despachos y torcer todo para que al final siempre parezca que no, pero le favorezcan. Y joder, macho, que se presenta Mercedes en Canadá con un fondo plano hecho ad hoc y no pasa nada. O sea, y no hay un tío en Ferrari ahí, ¿sabes? Mordiéndole voy a decir algo que oficio en el canal, ¿no? Mordiéndole a alguien y diciendo, ¿esto cómo es posible? Vamos a ver. Y no, y para tú, pues, eso, en otra Ferrari, eso jamás hubiera pasado. ¿Vale? O como corre ese coche, mis coches se vuelven a Manarello, pero directamente, ¿sabes? No pasa ni por el building. Y en lo de la improvisación, en cuanto a lo de la improvisación también, yo no sé, me ha parecido sobre todo en el caso de Seidel, ¿no? Porque lo han subido de McLaren, lo han subido de un escalón. Me ha parecido muy extraño. No sé, Iván, ¿qué te ha parecido a ti lo de Seidel? Sí, lo de Seidel, perdón, lo de Stella, lo de Andrea Stella. Decir. Vale. Sí, bueno, básicamente yo creo que en este periodo del año nos han querido ver teniendo que buscar en el mercado, ¿no? Sí, pero claro, es como eso, ¿no? Es una improvisación porque de repente dices, me quedo sin... Lo decía antes Carlos, ¿no? Que esto se supone que ya estaba planificado en McLaren, que ya querían echarle desde hace al menos unos meses. ¿Cómo es que no se han movido aquí para conseguir algo en el mercado? O, bueno, no sé, Andrea... No lo sé, a mí estoy muy de acuerdo con lo que dice Carlos y nos vamos a meter ya en el tema de los diferentes perfiles de jefe de equipo y tal. Me parece que estos tipos pues, que van ascendiendo de jefe de ingeniero de pista a jefe de estrategias, a director del equipo, a jefe de equipo, etcétera. Estamos viendo, ¿no? Binotto, Safnauer es ese rol. Me estoy acordando de Stepney, no, de Smedley, que le pusieron de jefe de estrategias en Williams porque fichó con Massa y bueno, había que darle un premio.
y fue las peores estrategias de la historia del equipo. Y gente así siempre termina teniendo, dejando de lado factores muy importantes de la competición, no directamente relacionados, pero bueno, los despachos o la gestión de optimizar tu equipo y tal, es diferente, ¿no? Gente como Horner, a finales de los 90 estaba en Arden, y cuando llegó a la Fórmula 1, es que Horner lleva 2 décadas siendo el jefe de Red Bull, que parece mentira, pero ahí está. Y es alguien que conoce todos los entresijos del equipo, cómo trabaja cómo trabaja aquel, el rol que tienen que hacer los Marco y compañía. Es un nivel muy vasto de conocimiento y de forma de actuar que no puede tener alguien que viene como de un nicho, ¿no? del equipo. Pero además tú fíjate que un buen jefe de equipo no tiene por qué saber de Fórmula 1. Claro, sí, Briatore, por ejemplo. No, ponte Briatore, pero Zak Brown es un tío americano. O sea, la Fórmula 1 la debió ver de coña, ¿sabes? Difícilmente deberías distinguir entre un Fórmula 1 y un Fórmula Indy en su momento, ¿vale? Pero esto pasa en muchos aspectos de la vida. En Apple, por ejemplo, cuando la dirigía Steve Jobs, Steve Jobs no era ingeniero, pero él sabía cómo valorar y cómo hacer trabajar a todo ese conjunto y llevar a todo el conjunto aún más allá, ¿no? Que es lo que consigue, por ejemplo, en Red Bull, ¿vale? Por cuando no tenían el mejor motor, Renault, ganaron 4 campeonatos. Con el motor Honda, que McLaren no, pues acordaros lo de McLaren, ¿no? Con el motor Honda, coño, llega Red Bull y de repente un motor ganador. ¿Eso es casualidad? No, no es casualidad. O sea, eso no hubiera pasado con Honda en ningún otro equipo que no fuera Red Bull. ¿Por qué? Porque allí, joder, son capaces de ir más allá. Están los roles muy definidos y tal. Mercedes pasa lo mismo. Es decir, ¿tú crees que Toto sabe mucho de Fórmula 1? Pues si se estrelló en Nürburgring con un 911 y lo dejó panzas arriba, ¿sabes? Su mujer conduce mejor que él, coño. No, pero el caso de lo que decía Iván, ¿no? Briatore dijo esa frase de no sé distinguir un filtro de café de un filtro de aceite o algo así, ¿no? Y aún así, yo creo que podemos estar de acuerdo en que fue un buen jefe de equipo, sobre todo en la fase en Benetton y después en Renault, fue un buen jefe, ¿no? Me parece a mí. Claro, pues tú fíjate. Sin saber sobre nada, absolutamente nada, ni de mecánica. Tú fíjate, ni de nada. Jean Todt, que era un tío de rallies, que venía de los rallies, después de los raids, ganando el Dakar, todo con equipo con Peugeot, toda la vida. Él era copiloto, ni siquiera era piloto, entiéndeme. Y el tío, oye, llega aquí a Ferrari, vale que le costó su tiempo, también es cierto, que le estuvieron a punto de echar unas cuantas veces, pero el tío dio la vuelta a Ferrari de arriba abajo. ¿Vale? Consiguió traer a Schumacher, consiguió que un montón de ingenieros de Inglaterra se vinieran a Italia, que es difícil, ¿sabes? Y coño, dio la vuelta a Ferrari. Y mira todo lo que consiguió, ¿no? Ahí está. Pero eso, y era un tío que realmente de Fórmula 1 tampoco no era un tío que venía de había mamado Fórmula 1 desde pequeño. Y como eso, un montón. O sea, es decir, para dirigir un equipo, realmente lo que tú tienes que ser es un buen gestor del equipo. A lo mejor no tienes... O sea, y tú no sabes... Pero claro, Binotto era todo lo contrario. Binotto sabía seguramente cada parámetro del coche, cómo funcionaba, cómo estaba hecho, cómo estaba no sé qué. Y luego tú oías por la radio plan C, plan D, plan... ¿Cuántos planes tenéis, hijo? ¿Sabes? El Z una vez. Para perder, ¿sabes? Todos estos planes son para perder, coño. Pues es que no puede ser, ¿no? Entonces, por eso te digo que la estrategia ha sido un desastre, que ha sido un desastre, y quizás lo que mejor ha sido el coche es en sí el coche, ¿no? Que estaba, pues un coche que a lo mejor no el coche base, al menos, ¿no? El coche base, porque después en evoluciones tampoco han sabido desarrollar ese monoplaza, o no han tenido el presupuesto. Pero no porque, sé qué pasa porque evidentemente eso ya es el director de equipo, es decir, saber cómo llevar al equipo para implantar esas soluciones y tal. Mira cómo, por ejemplo, Red Bull empezó fatal, o sea, las 5 primeras carreras de Red Bull fueron un desastre. Pero el equipo, como supo aguantar. Mercedes igual, o sea, Mercedes cuando llegó con ese coche sin los pontones y tal, no sé qué, parecía que no iba a funcionar. Coño, mira cómo al final han hecho funcionar el coche, ¿sabes?
¿Por qué? Porque, bueno, pues el equipo, pero en cambio Ferrari, pues que sí, ¿sabes? Ahí necesitas un tío, como yo te he dicho, yo esperaba eso, un tío, el que viniera, que me daba igual quién fuera, ¿eh? Pero el que viniera, que empezara, o sea, a poner cada uno en su sitio, ¿sabes? Y cortar cabezas si tiene que cortarlas y que, o sea, para mí, por ejemplo, uno que me gustaba era Arribabene en eso. Yo le veía a un tío, fíjate, le pillaron con la trampa del motor, ¿sabes? Más italiano que eso no puede haber, ¿sabes? Sí que es verdad. Motor con trampas, ¿sabes? Es ideal. Pues un tío así, ¿sabes? Arribabene tampoco sabía mucho de Fórmula 1, él venía de otro sector empresarial, pero coño, el hacer el medrar, o sea, Arribabene ese sí que sabía medrar entre... Ahora vamos a hablar de todos esos perfiles también de jefes de equipo, ¿no? Y de cómo empieza también un poco esta figura. Vamos primero a ver un vídeo que nos ha enviado David, que David hoy pues está gañoteando por ahí en A Coruña. Se ha ido a la fábrica o la sede, ¿no? de Estrella Galicia y bueno, nos ha enviado este vídeo. Buenas noches desde Coruña. Estamos en una previa de evento con Carlos Sainz y Marc Márquez mañana. Ya sabéis, gañotazo. Y viene muy bien que vayamos a estar mañana con Carlos Sainz porque le vamos a poder preguntar sobre el gran tema del día, que es ese cambio de jefe de equipo que ha tenido en Ferrari. Frédéric Vasseur, ¿va a ser bueno o va a ser malo? Yo tengo serias dudas porque al fin y al cabo ha sido un buen gestor, pero en Sauber. Quiero verle yo en un morlaco como es el caso de Ferrari. Era el que tenían, así que sinceramente tampoco creo que vaya a cambiar mucho. Por lo demás, ha habido muchos cambios. Se ha confirmado el fichaje de Andrea Seidel por Alfa Romeo Audi. Parece que esta vez sí va a ir en serio la llegada del grupo BAC. Yo hasta que no los vea en pista no me lo creo, ya os lo digo. Pero bueno, Andrea Seidel es un jefe de equipo muy fiable, es un jefe de equipo bastante serio. Yo creo que ha sabido llevar muy bien esa evolución en McLaren hasta el momento y precisamente creo que McLaren en este movimiento A3 o en este gran cambio de jefes de equipo, en esta silly season de jefes de equipo, creo que ha sido el gran perjudicado, porque McLaren ha tirado de Luis de la Fuente, para que nos hagamos una idea. Andrea Seidel era el hombre de la casa, era el que tenían y bueno, pues han decidido ascenderle. Quiero verle yo a ver si es capaz de llevar una McLaren que sinceramente la veo un poquito perdida. Y ahora os pregunto a vosotros, ¿creéis que Frédéric va a ser bueno o va a ser malo? Y lo repite. Chao, chao. Madre mía. Bueno, Carlos, el chiste te gustará, ¿no? El chiste es de los tuyos, ¿no? De los míos, sí. Yo creo que va a ser un fracaso. Pero ojalá me equivoque, como un ferrarista, ¿sabes? Tienes ahí, decir, tú ves las cosas, pero, joder, siempre es como, o sea, yo también soy del Atleti, ¿sabes? Entonces ves que lo estás perdiendo, pero en el fondo, como eres del Atleti, pues siempre tienes esa esperanza, ¿no? Pues yo como ferrarista igual, ¿sabes? Dices, que es otro año más perdido, ¿sabes? Con este, no, hombre, pero no. Ojalá me equivoque. Y lo mismo el tío es un sí, que es verdad que expectativas hay cero ahora mismo. Incluso en el chat ahora mismo también no veo a mucha gente que no sé, que confíe en él, ¿no? Hajax nos dice también, va a ser un desastre. Pues no lo sé. Pues es que vamos a ver, ha hecho algo extraordinario en Alfa Romeo. Yo es que no he visto nada extraordinario. O sea, es decir, os lo comentaba antes. Yo he visto mucho mejor a un tío como el de Haas, que ha hecho, por lo menos ha conseguido una pole, ¿sabes? Con el Haas y yo qué sé, y con un coche más o menos ha logrado colocarse octavo, pero es que Alfa Romeo, macho, es que Alfa Romeo, yo qué sé, ha vuelto a descubrir a Bottas, o sea, yo qué sé, o sea, no le he visto nada que haya hecho nada extraordinario en Sauber Alfa Romeo. ¿Cómo veis el tema del vínculo con Leclerc? Porque yo creo que es clave. Por lo menos que venga de recomendación. Ahí sí que no estoy con. Es decir, ni Carlos Sainz ni Leclerc tienen por qué. Es decir, eso lo van a dictar los resultados en pista. Ya me refiero, pero que sí que entiendo que Leclerc habrá tenido voz, probablemente no voto, pero sí que habrá apoyado esta idea si les han preguntado. ¿O creéis que ni siquiera ha tenido ningún factor en que. ¿Tú crees que en Ferrari alguien le pregunta a los pilotos? ¿En serio? Bueno, yo creo que no, vamos. Es que, además, a lo mejor si le preguntas al de Ferrari, no sabe ni quiénes son sus pilotos ahora mismo.
Pero empezamos ya porque vamos a hablar también un poco de la historia de los jefes de equipo y cómo se desarrolla este puesto, ¿no? De los jefes de equipo. Empezamos con, nos comentabas tú, Carlos, para ti es clave, sobre todo Neubauer, ¿no? Es clave sobre todo por esa Neubauer época de es Mercedes. fundamental. O sea, es decir, es en el que todos se fijan. Tú cuando alguien te dice, como hoy, ¿no? Al Basel Stellan, le dicen, oye, que vas a ser el jefe de Ferrari. Este va a coger lo primero el libro que escribió Neubauer de hombres, motores y máquinas, me parece que es. Algo así se llama. Ahora mismo, Sí. yo lo tengo por ahí, me lo leí una vez. Y es en el que todos se basan, porque es una figura que le inventó él, ¿no? En los años 30, en el famoso equipo Mercedes, la Flecha de Plata. Y bueno, en la competición que tuvo primero con Alfa Romeo y después con Auto Unión, ¿no? Y cómo, bueno, pues fue sabiendo medrar entre egos de pilotos, equipos, un poco de nazismo por ahí atrás, ¿sabes? Que siempre queda muy bien en cualquier trama, ¿sabes? Y tal. Y, coño, después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, este mismo Neubauer consigue, entre otras cosas, el campeonato con Fangio, ¿vale? Y solamente el accidente de Le Mans truncó unos años 50 gloriosos para el equipo Mercedes, ¿no? Y yo creo que todo jefe de equipo, en lo primero que se fija es en ese jefe de equipo, ¿no? Que fue el pionero, cómo lo hizo, cómo supo manejar, como te digo, egos de pilotos de aquella época, y en aquella época en la que se mataban pilotos, la vida era mucho más dura, ¿no? En el circuito y bueno, Pero pues sobre todo, además, comprendió también un papel fundamental, que era que el piloto no puede estar solo en el circuito, ¿no? Sino que también alguien debe informarle, debe darle datitos, ¿no? Y bueno, creo, pues eso, fue de los primeros en utilizar carteles, banderas, incluso gestos con los pilotos para que hubiese un feedback, ¿no? claro, Desde el coche al fue equipo. pionero en un montón de cosas que hoy las vemos tan normales, ¿no? Como la manera de repostar en boxes, un montón de cosas, o sea, la aerodinámica, y la verdad, como jefe de equipo, pues yo creo que está en el top de los jefes de equipo. Te digo que tuvo dos épocas, la primera de los años 30, interrumpida la Segunda Guerra Mundial, y luego cuando volvieron en los 50, y cómo volvió Mercedes otra vez a liderar el campeonato, ganar el campeonato de Fórmula 1 con Fangio, y Le Mans pues tuvo el accidente en el 55, y eso retiró a Mercedes hasta hace muy pocos años que volvieron a la competición. Bueno, a la competición, no sé si a finales de los 80, pero Fórmula 1 en los 90 ya. No En Fórmula 1 en los volvieron. 90, pero ya como equipo oficial hasta el 2010 con Claro. el equipo Mercedes, no volvió Mercedes como Mercedes oficial a los circuitos. Y siempre Neubauer es el que en el que todos se van a fijar, para, pues eso, igual que si tienes una empresa tecnológica te vas a fijar en Steve Jobs, ¿vale? Cómo llevarla, como tal, el estilo, cómo hacía las presentaciones y tal, algo que inventó él. Pues esto es igual, ¿no? Te vas a fijar. Luego, pues evidentemente, a lo largo de los años las cosas evolucionan, ¿vale? Y bueno, Claro, estaba pensando yo cómo fliparía era ahora de ver cómo es ahora un equipo de Fórmula 1, ¿no? Y de ver, yo qué sé, incluso simplemente con el display del volante, ¿no? Y la información que tiene un piloto ahí, yo qué sé. con un Hay montón de muchas cosas. que... Y cómo se trabaja ahora, cómo es un quirófano, eso de un equipo de Fórmula 1, cómo no se ve una gota de aceite en el suelo, yo qué sé. El mecánico, Sí, digamos, que son todos ingenieros, y hay un martillo, no se estila. No sé, se Por lo que fliparía, evidentemente. digamos que aquella Mercedes hacía cosas que no se volvieron a ver en la Fórmula 1 muchos años después, porque hemos Hombre, visto... claro. Imagínate, solamente los récords de velocidad que se batieron antes de la Segunda Guerra Mundial en autopista, esos coches estaban súper evolucionados. Y tenían este efecto suelo. O sea, que tú imagínate en aquella época. Y con tener unas ruedas y unos materiales que no estaban preparados para eso. No existía fibra de carbono, no existía el aluminio, los aluminios que se hacen ahora, y las ruedas, pues ahora mismo imagínate que son auténticos rodillos, ¿no? Y tal, y llevaban ruedas finitas con radios y estas cosas. Pero bueno, además pensó cosas, no sé si esto es leyenda o es así, pero fue él también el que ideó las flechas de plata con aquello de rascar la pintura, de...
Es más leyenda que otra cosa, pero sí es cierto que como leyenda queda de puta madre, ¿no? Queda bien, ¿no? Y en el libro queda genial, ¿no? Que el coche está 2 kilos por encima del peso. Quita la pintura, niño. Quita la Buen pintura, homenaje de Williams este año. ¿sabes? Quita la Correcto. pintura y desde entonces todos los Mercedes son plateados. Pues, Sí. joder, como leyenda es más. No solo los Queda Mercedes, bonito. Audi también eran las flechas de plata, porque era con el color con el que antes Mercedes era blanca. Los coches corrían de blanco. Y a raíz de eso fue como el color que cogió Alemania para competición. Tú sabes que antes cada país tenía un color para competición. Pues Inglaterra era verde, Francia era azul, Italia era rojo, España era amarillo, pues Alemania era blanco. Y a raíz de eso se cambiaron. Y las flechas de plata, da igual si fueran Auto Unión o fueran Mercedes, eran plateadas, pues eran flechas de plata, ¿no? Bueno, pues esa idea un poco leyenda, pero queda muy bonita. A mí me gusta, a mí ese romanticismo me gusta. Yo lo compro, ¿sabes? Sí, No por eso lo he clasí comentado. realmente, También pero para que la gente sepa que aquí lo compramos, pero bueno, que sepan también la verdad, ¿no? evidentemente. Y con esto pasamos a otro gran jefe de equipo, que es de la escudería Ferrari, jefe de equipo, fundador, al final un poco todo, ¿no? En muchas ocasiones no fue el Enzo Ferrari, no fue el jefe del equipo tampoco, pero al final mandaba él y él estaba un poco al cargo de todo, Ya, ¿no? pero en los años, mira, justamente después de esto, fue Ferrari la que cogió el relevo ese de Mercedes, ¿no? Una vez Mercedes fuera del campeonato, realmente estaba entre Maserati y Ferrari como equipo italiano. Ferrari ya a partir del 55 fabricando ya todos sus coches y realmente tuvieron una época gloriosa. Si habéis visto el documental Ferrari Camino hacia la inmortalidad, en el que aquellos años gloriosos de Ferrari, el final de los 50 y principio de los 60, donde ahí pues un jefe de equipo realmente, como era Enzo Ferrari, un puñetero dictador y un perro de presa, que llevaba no solo todo al límite, sino sus propios pilotos hasta matarse entre ellos. Y esto ha sido una constante en Ferrari de toda la vida. Lo de matarse es literalmente. O sea, No. no es una metáfora. No es una metáfora. Y eso pasó hasta el año 82 cuando se mataron cuando se mató Villeneuve luchando con Pironi. No luchaba con otro. Luchaba contra su propio compañero de equipo. Y se mató. Y perdieron el campeonato por pegarse los dos pilotos. Entre ellos. Lo de Niki Lauda, Niki Lauda fue un accidente. Pero ahí estaba él. Y cuando volvió Niki Lauda, ¿y por qué se fue Niki Lauda? Se fue por Enzo Ferrari, no se fue porque él quisiera irse de Ferrari, ¿no? Ya Ferrari ya le daba por amortizado después del accidente, trae a Reutemann y cuando Niki se entera vuelve y el Monza del 76 tiene que correr con 3 coches, ¿vale? El de Niki, porque Niki tiene contrato y le tiene que poner coche, el de Carlos Reutemann, que era el que le iba a sustituir, y el de Regazzoni, creo que era, ¿no? El compañero de equipo del 76, me parece, de Niki Lauda. O sea que hasta ese punto, ¿no? Y Enzo Ferrari sí que era un tío que sabía hasta el último tornillo que se movía en su fábrica. Además crea esa figura o esa cultura en Maranello del autoritarismo, ¿no? Un poco que años después incluso, yo recuerdo que lo comentaba Ross Brown, que cuando ellos llegan al equipo se encuentran, aparte de algo un poco desestructurado, un equipo con muchas jerarquías, un equipo donde lo que hacía la gente sobre todo era proteger su culo, ¿no? O intentar señalar a otro para no ser el señalado, ¿no? Porque sabían que si el domingo iba mal la carrera, el lunes alguien iba a la calle, ¿no? Y era un poco como trabajar con miedo, ¿no? En algunas ocasiones. Sí, pero yo creo que hoy día Ferrari no debe ser distinto. Ahí el que se mueve un poco pues, no aparece. Lo que yo no sé, por ejemplo, como jefe de estrategia se sigue manteniendo, tener fotos de alguien comprometidas. Sí, eso es curioso. Pero, sí, eso sí. Pero es así, Ferrari, joder, Binotto, fíjate. O sea, seguramente Binotto estaba también en un puesto jodido en el que, pues en cuanto a eso, pues fíjate, siendo todo el director de equipo, se lo han cepillado sin ningún miramiento. Sí, es que además ser jefe de equipo en Ferrari es un trabajo de alto riesgo, porque estoy mirando y en realidad
Matías Binotto ha durado 4 años, pero es de los que más ha durado en el cargo, porque bueno, le supera pues Jan Todt, obviamente, que estuvo 15 años al cargo de Maranello, Marco Piccinini, Eugenio Dragoni y Stefano Domenicali. Simplemente esos son los que lo superan en años. Es verdad que Jan Todt estuvo muchos y ha sumado unos cuantos, ¿no? Pero sí, hay que... Bueno, básicamente el deterioro de la salud de Enzo Ferrari, bueno, y la escalada de gastos, corrígeme Carlos si me equivoco, llevan al tema de la entrada de Fiat, ¿no? En Ferrari, Montezemolo gana peso, etcétera, etcétera, y ahí Ferrari pierde esa excelencia, ¿no? Digamos, hasta la llegada de Todt, prácticamente 20 años. 20 años que fueron mucho peores de los que la gente se imagina hasta ahora. Porque se gana el Mundial del 79 y el del 82 se pierde. O sea, el 82 lo pierde Ferrari. Porque empiezan a luchar Villeneuve y Pironi en una lucha sin cuartel y sin ningún miramiento hasta que se mata Villeneuve. Pero es que Pironi tiene un accidente también a mitad de temporada que le deja ya para allá, prácticamente. Y prácticamente tiene que decir adiós a la Fórmula 1 del accidente. No se mata de milagro, pero y pierden el campeonato ellos mismos, teniendo el mejor coche de la parrilla y todo. Y entonces el campeonato se lo regalan en el de pilotos a Williams, a Keke Rosberg, y el de marcas a Brabham. Y bueno, y a partir de ahí pues, fue una decadencia constante. Primero con el resurgimiento del equipo McLaren con el motor TAG, acordaros, con Niki Lauda consiguiendo su 4º campeonato y Alain Prost consiguiendo sus 2 primeros. Después el equipo, primero el Williams Honda y después el McLaren Honda, en los que Ferrari no existía literalmente. No existía. Y nada más que, para haceros una idea, en el año 88 ganó McLaren todas las carreras, menos una, que fue Monza, en el que rompieron un motor y doblando Senna, un piloto tuvo un toque y se quedó en la puzolana y no pudo salir. Y de repente se lo encontró Ferrari en Monza, ganar la carrera. Eso es todo su bagaje en los 80. Hasta que ya en el 89, pues con Prost, quieras que no, pues oye, Prost es Prost, ¿sabes? Y pilotar coche sabe. Y sabe sacar, no es un tío, digamos, espectacular, pero sabía sacar eso que no sacaba nadie ese coche. Y está luchando con la carrera, hasta la última carrera, hasta la primera curva de la última carrera, está luchando por el campeonato hasta que se sale con Senna, o Senna le echa. Y bueno, pues eso son los 80 los 80. Los 90 empiezan tristes y hasta que no llega Todt al equipo en el 93. Después de la marcha, además de Prost y Mansell, que huyen, ¿no? Ya de la escudería. Pues, ¿cómo no va a unir? Pero vamos, a Prost le echan. Cuando dice que eso no es un coche, eso es un trasto. Un camión, creo que dijo que era. Sí, bueno. Tenía parte de razón, ¿eh? Y claro, o sea, sí, pues toma, a tu puta casa, gabacho, ¿sabes? Fuera. Y luego. Y contratan un francés, contratan otro francés para dirigir el equipo. Sí, que también tiene gracia ahora con lo de Basier, ¿no? Que también es francés. Esa es la esperanza que os iba a plantear ahora, ¿no? Que es el segundo jefe de equipo no italiano, después de un cerro de italianos. Pero sí que es verdad que yo no veo que vaya a suponer el cambio, ni que vayan a tener la paciencia, como ha dicho antes Carlos, de mantenerle años a Basier si las cosas no van bien. Iván, es que todo el mundo sabíamos lo que había hecho, porque, o sea, acuérdate las que lió en el Dakar con Peugeot, jugándose el Dakar con una moneda al aire, a ver si lo ganaba Vatanen o lo ganaba Jackie Viss. Robó un coche autorrobó un coche en el Dakar para ganarlo. O sea, tú imagínate, un coche que llegas a meta, el 407, ¿os sabéis la historia? No la conozco. Dale. Cuéntanos, esa es digna de sordidez y es digna de otro gran maestro como es Flavio Briatore. O sea, esa la hace Flavio Briatore y te la espera. Nos gusta. Llega el coche a la meta que suena como un tractor, ¿sabes? Ha roto algo. Y no pueden cambiarlo. O
sea, no pueden cambiarlo. No tienen ni las piezas ahí, no, o entran en el parque cerrado y esa etapa me parece que no podían tocar el coche. Una movida de esas, ahora no me acuerdo. ¿Y qué dice? Robar el coche. ¿Cómo que lo robéis? Y cuando llega Vatanen al parque cerrado a la salida, están todos los coches menos el suyo. Que no está mi coche. La organización, no sé qué. Han visto a unos negros con el coche en un vertedero en no sé qué ciudad. Tú fíjate, en un vertedero. Llegan con el helicóptero, llantos con el helicóptero, la organización, llegan y está el coche ahí en un vaso, con el motor ya cambiado. ¿Sabes? Sonaba como si hubiera salido del concesionario. Permiten retomar la carrera Ari Vatanen con ese coche, evidentemente gana la etapa, gana el Dakar, ¿sabes? El coche lo habían robado uno de un grupo armado de no sé qué. Lo habían robado los propios mecánicos de Peugeot, ¿sabes? Estaba todo organizado. Claro, un tío así lo ve Ferrari y dice, es oro puro. Me gusta. Luego Vatanen le quiso ganar las elecciones a la FIA cuando, después de haber visto esto muchos años antes, sabía que era imposible. Imposible. Vas a ganar a tu padre, le vas a enseñar tú a ganar elecciones. ¿Sabes? Que te robo el coche otra vez. Te robo el coche y te robo las elecciones. Y el tío, pues, claro, tiene el puesto ideal para el equipo ideal. En Ferrari, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, y en Ferrari, aún así, ya te digo, le costó fichar a Schumacher, que se matara Senna también ayudó, ¿no? Un poco, el quedarse descabezada la Fórmula 1 en aquel momento y tal. Y bueno, y el resto es historia. También los añitos con Schumacher, antes de ganarlo todo, fueron épicos, ¿eh? O sea, sí, pero al menos ya se va rodeando de un gran equipo, ¿no? Con Ross Brown, Rory Byrne, Schumacher. Se va gestando algo, ¿no? Que ya se ve venir que... Claro. Y si te das cuenta es Schumacher, ¿eh? O sea, no hay otro piloto. ¿Alguien se acuerda quién era el compañero de Schumacher? Eddie Irvine, ¿no? ¿Os acordáis? Estuvo a punto de ganar el campeonato en el 99. Pudo ganar y no quisieron ellos ganarlo. Y no quisieron, correcto. Dijeron, mira, para ganarlo con este pintamonas. Hemos esperado 20 años, podemos esperar uno más. ¿Sabes? Hay que decir, y me vais a matar ahora, pero que yo veo que era más sencillo, ojo la frase, me voy a arrepentir, que era más sencillo ganar aquella Fórmula 1 que ganar la de ahora. Y me refiero, Ferrari tenía Fiorano, tenía Bridgestone, presupuesto infinito, ruedas a detalle, etcétera, etcétera. Y tenía Schumacher, que podía levantarse a las 6 de la mañana todos los días y estar hasta las 12 de la noche. Y tenía la FIA. Dando vueltas. Creo que aquello era más un tema de aplastamiento y no quiero quitarle el mérito a nadie. Y creo que ahora, con tal y como van las cosas con luz y taquígrafo y demás, tiene que ser más difícil lo que es levantar una escudería de abajo a llevarla a un dominio como el que está teniendo. A lo mejor el movimiento que tienes que hacer es entre bastidores, como puede haber hecho Toto Wolff antes y correcto. Lauda y compañía, Errol Brown antes del cambio de reglamento a los motores turbo. Y creo que a lo mejor por ahí va la cosa. Tienes toda la razón del mundo. No es que sea muy difícil, es que hoy es imposible. Si te das cuenta, la Fórmula 1 es muy previsible. En el fútbol, el Madrid puede perder hasta con el último de la liga, pues un partido tonto. El Madrid, el Barcelona, cualquier equipo puede perder. En la Fórmula 1, pues Williams es muy difícil que gane una carrera. Tiene que pasar cosas como que como que llueva y no corran y les valga el resultado de la anterior. O sea, hoy en la Fórmula 1 en eso es mucho más previsible. ¿Por qué? Porque es que es imposible que equipos como de atrás del pelotón tengan una oportunidad. Es imposible. Entonces, evidentemente, es mucho más previsible. Y lo que tú dices, en aquella Fórmula 1, donde no había techo presupuestario, donde todo se hacía porque yo tengo más huevos que tú y tengo más poder económico y tengo más respaldo y tengo no sé qué. También había alternativas. Llegaba un equipo y empezaba a despuntar, pues como pasó con Benetton, como pasó con Jordan, como pasó con tantos otros equipos, ¿no? Hoy en día es imposible.
¿vale? Porque Mira, vamos a seguir también. Vamos, Sí, vamos a seguir creo- también bueno, no sé si querías comentar algo más, Iván. No, iba a decir eso, de que eso sí que se ve cada vez. Las machadas de los equipos pequeños son pues, la pole de Magnussen, que le duró 200 metros. Una vez que lideró un gran premio porque hubo un safety car, había parado tal y a lo mejor hizo un quinto. Y ese tipo de cosas. Vemos una machada. O sea, Williams este año ha quedado décimo en alguna carrera o resultados así de equipos de abajo que dan décimos, octavos o una cosa así, nos parece la rehostia. En su momento no era ni puntual eso. O sea que... Sí, o sea, machadas vemos una al año y este año no hemos visto ninguna. O sea, el año pasado vimos la de Alpine con Alonso ahí tapando para que consiguiera ganar Ocon. El año anterior vimos la de Gasly en Monza, que desgraciadamente la jugó con Carlos, ¿no? Pero cualquiera de los dos que hubiera ganado, pues era inesperado, ¿no? Que ganaran por una serie de circunstancias y poco más. O sea, te tienes que remontar a cuando ganó Williams en Barcelona y se les incendió luego con Maldonado. Es que es así. Entonces, sí. Por ir avanzando, que si no nos quedamos aquí hablando de Ferrari toda la... y seguimos ahora con Williams, que no sé, hemos visto de momento cómo los jefes de equipos eran anteriormente o fundadores del propio equipo, después también veremos ingenieros. En este caso vamos con Frank Williams, ¿no, Iván? Otro que también creó su propio equipo y lo lideró de forma bastante bien hasta... El jefe de equipo con más títulos mundiales en la historia de la Fórmula 1. Voy a coger ese dato. Ese dato no lo sabía, mira. Sí, garajista. Fue el último garajista que queda, Williams. Sí, la verdad que sí. Y creo que parte del fracaso del equipo es eso, es no ser capaz de adaptarse a ese formato nuevo, ¿no? Que estamos hablando, que es mucho más complejo del que era. Al final, el formato clásico que seguía Williams con Patrick Head no era aquello de el hombre de negocios, ¿no? Y el ingeniero. Patrick Head se encargaba de todo y cuando acertaba con el reglamento, pues Williams tenía un año excelente. Y por un lado no han sabido buscar socios potentes o darles cobijo. El caso de BMW fue flagrante y también tampoco dar más prevalencia a gente que iba entrando, ¿no? Como Adrian Newey, por ejemplo, el tema del maltrato que sufrió con la muerte de Senna y demás, y darle poca importancia de cara a ciertas, pues yo qué sé, lecciones de piloto. Recuerdo que Newey comentaba, no recuerdo qué piloto era, esa época del 95, 96, 94 y tal, que no le dejaron, le prometieron que iba a tener voto en elegir equipo y no quiso, y no, al final no se lo concedieron y cosas así. Acabaron con Newey marchándose a McLaren, que hubiera cambiado la historia, yo creo, si hubiera seguido, ¿no? Y bueno, Frank Williams en sí es un personaje muy peculiar. Frank Williams supo reinventarse unas cuantas veces. Sí, sí. Primero, al principio, y si habéis visto el documental sobre su vida, como al principio pues, prácticamente no tenía ni para comer, todo lo invertía en el coche, hipotecaba su casa, hipotecaba a la mujer. Hay anécdotas bastante... a finales de los 60, por ejemplo, antes de llegar a ni siquiera plantearse tocar un Fórmula 1, Frank Williams corría con un Austin A35, creo que es, y bueno, tenía el coche guardado en el circuito y iba haciendo dedo al circuito para llegar. Cuenta también días de haber estado en Italia negociando pues eso, con constructores, componentes y demás, y dormir a la intemperie para ahorrarse el hotel, ¿sabes? Y comer por allí lo que salía en cualquier campo, cenar 4 uvas de un campo. O sea que hay muchas anécdotas de esas. Creo que en la película, ¿no? En el documental cuentan lo de la boda, no sé si... Sí, que básicamente fue a la boda 5 minutos de la ceremonia, su boda, y se volvió a la fábrica ese mismo día. O sea que hay muchos detalles. Sí, fíjate, le quitan la fábrica, le quitan todo, se tiene que reinventar como Williams Engineering y tal, no sé qué. Oyes, y consigue a los pocos años ser campeón, ¿no? De ser un arrastrado, como un paria del Prado, que todo el mundo le veía ahí, le tenían que dar ruedas, tío. O sea, pues no tenía ni para ruedas.
usaba ruedas usadas de otros equipos a ser campeón, ¿no? En el 81 luchar por el campeonato, en el 82 ganarlo con Keke Rosberg, ¿no? Entonces... Y en cierto modo sí, ha seguido siendo así durante muchos años. Joder, se ha hablado mucho de los favores de Eccleston a Williams, de los adelantos de pagos en constructores para que el equipo siguiera adelante. Así que... Pero luego el tío se trae los japoneses de Honda y consigue, macho, un coche ganador, ¿no? Como es el Williams Honda del 86 y el del 87, ¿no? Ese Williams Honda. En el 86 pierden el campeonato in extremis entre otras cosas, por el accidente que él tuvo, ¿no? Que le deja inválido de los hombros para abajo. Y los japoneses, ¿cómo huyen de no quieren a un paralítico como director de equipo, ¿sabes? Y no lo quieren. Y ahí, por ejemplo, otro gran director de equipo, Ron Dennis, cómo es capaz de medrar en toda esa situación y robar el motor ganador del equipo ganador y robar el piloto estrella de otro rival, ¿sabes? Y con eso llevar todo a tu equipo y hacer un equipo increíble, ¿no? Como fue el equipo McLaren con el motor ganador Honda y el piloto estrella de aquella temporada era Ayrton Senna, que venía de trabajar con el motor Honda en Lotus, ¿no? En Williams. Y, ¿sabes? Y ese tío pues lo logró, ¿no? Pero aún así, cualquier otro se hubiera venido abajo y hubiera sido el fin de pierdes el motor, campeón, te quedas en silla de ruedas y tal. Y el tío se junta, es capaz de pasar esa travesía del desierto con Renault y oyes, de repente le presentan la suspensión activa y que como quieras que no la cosa, al principio no funciona, después que sí. Si no le llegan a robar el motor Honda, nunca se lo hubieran presentado, la suspensión activa, y consigues el coche de los 90, ¿no? O sea, el Williams desde el 91 hasta el 97, sí. ¿vale? Con suspensión activa, y suspensión activa es el coche que dominó la parrilla, ¿no? Los años que la ganó, tanto con Mansell, con Prost, con Villeneuve, con Hill, hasta los que no lo ganó, que estuvo luchando en todos los campeonatos hasta la última carrera, ¿no? Con Schumacher, la que perdió Hill, y luego pues con McLaren ahí ya eran 3 gallitos, ¿no? Pero es un tío que se reinventa un montón de veces. ¿Qué es lo que pasa? La tecnología va avanzando y ahí o inviertes dinero y inviertes talento, poco a poco te vas quedando atrás, ¿no? Y ahí se ve el salto tan bestia que hubo tecnológicamente hablando de lo que tú decías, de que se va BMW en adelante, ¿no? Donde ya sí que ahí hay un salto insalvable para muchos equipos, entre ellos el equipo Williams y casualmente el equipo McLaren. ¿Sabes? De Williams no tenemos mucho más que recoger, ¿no? No, Williams, pero joder, todo lo que hizo en los 90, Williams revolucionar. El coche más avanzado de la Fórmula 1 de la historia es el Williams del 93, por ejemplo, ¿no? Ese coche le da 1000 vueltas a cualquier coche de hoy día. Sí, me refería también en cuanto a jefes de equipo, ¿no? Porque luego... No, claro. Claro, pero claro, es que él era todo. Él era el dueño del equipo, el jefe del equipo. Por ejemplo, ves llega su hija, que dices, bueno, algo se le habrá pegado. Pues se le pegó el apellido solo, no se le pegó nada más. ¿Sabes? Y al final, pues un equipo que es una pena, ¿no? Es uno de mis equipos favoritos y que último de la parrilla y que será vendido, vete tú a saber cómo. Si no desaparece, pues es un milagro. Bueno, no sé, podemos estar ya de acuerdo en que ya no es Williams, ¿no? No es lo que conocemos como Williams, aunque lleve ya el nombre, pero... Tiene el nombre y ya está. Pero más, ¿no? Pero bueno, a mí siempre que le veo ahí luchando, que se ha metido en Q3 y tal, siempre me hace ilusión. Sí, ¿sabes? bueno, nos recordaba antes, creo que era Gasolico, nos decía que el año pasado también tuvimos una sorpresa con aquella segunda posición de Williams. Sí, claro, pero ¿por qué no se corrió? ¿Por qué no se corrió? Aquel famoso meme que utilizamos de no lo merezco, pero lo trinco, ¿no? Claro. Con aquella celebración. Y ahora que decías también lo que decíamos de nombres de equipo, hay también un nombre de equipo que volvió a la Fórmula 1, que es Lotus, pero que tampoco se parece mucho bueno, hubo 2 Lotus, de hecho, ¿no? Pero tampoco se parece en nada a lo que recordamos como Lotus, que es el Lotus de Colin Chapman.
otro gran jefe de equipo, ¿no? Claro, pero mira, Klinsmann sí era parecido a Binotto, ingeniero, ese sí que diseñaba el coche, pero claro, él tenía el poder absoluto y el control absoluto. Y él era el que, bueno, pues llevaba el equipo más, ganó la Indy, ganó Le Mans, ganó Fórmula 1, se le mataron pilotos por hacer cosas mal. Es que es algo que vamos a encontrar en la historia de la Fórmula 1, ¿no? Y muchas veces también se le culpó por lo de Jim Clark, ¿no? Pero es que, claro, cuando intentas hacer un coche rápido, y sobre todo en su caso también, que buscaba hacer coches ligeros, muy ligeros y... Hay una anécdota que, por ejemplo, cuando se mata Joaquim Rim, Joaquim Rim se mata con el Lotus 72, ¿no? en Monza. La carrera anterior era en la carrera de... no, se mata con el 49 en Monza, porque el 72 no le quiere ver. Dice que hasta que no le meta unas violetas como un dedo de gordas, él no se monta en ese coche. Y en Spa, él no se monta en el 72 y se monta un piloto español, ¿vale? Entonces, al final no puede calificar el piloto, pero porque no había un lío reglamentario, al final no dejan salir. Y él dice que no se monta. Dice que se le ha cambiado la violeta esa y se la ha puesto en Monza, se monta en el coche y se mata, casualmente, ¿no? No es por culpa de esa violeta, pero bueno, para que veas hasta qué punto él decía que ellos se dedicaban a pilotar, que él sabía diseñar el coche, ¿no? Y bueno, pero era un jefe de equipo total en ese aspecto. Él controlaba cada aspecto del coche y bajo su mando pues vimos a Jim Clark, vimos a Graham Hill, vimos a equipo, después Mario Andretti, ¿no? Y a Fittipaldi, realmente, y cómo la Fórmula 1 evolucionaba a raíz de sus coches, ¿no? Cómo empezaron todos los coches con el motor central trasero. Vale que él no fue el que lo inventó, pero él fue el que enseguida. Correcto, él realmente no inventó nada, ¿no? Pero sí que era como, era muy creativo y sabía recuperar ideas del pasado, recuperarlas y hacerlas eficientes, cosas que a lo mejor no habían funcionado o las hacía funcionar, ¿no? O las hacía... Era como muy hábil, tal vez no simplemente él, sino también en fomentar agitar ideas, ¿no? En su equipo, porque imagino que no todas las cosas se le ocurrieron a él en esa época tampoco, pero sí que daba libertad también con quien trabajaba para que esas ideas fluyeran y dejaba esa creatividad, ¿no? Claro, por ejemplo, fue el primer equipo que metió publicidad en los coches. Y a raíz de que él empezara tal, pues todos los coches a raíz pues metieron publicidad. Luego tuvo, pues, es decir, él podía haber vetado a Ford que el motor del Lotus 49 lo dieran a otros equipos. Y no lo hizo. Y la parrilla en los 70 era casi una monomarca de Ford. Eran casi todos los motores Ford, menos Ferrari. ¿Vale? Algún Matra con los suyos y tal, pero el 90% de la parrilla corría con motores Ford. Y él no lo vetó. Y lo siguió ganando en pista, ¿no? Con el 72, luego en el 78. ¿Sabes? Entonces, era otra época. Y lo que decía Iván, era mucho más fácil tanto destacar como pelear por títulos. Sí, porque además era una época en la que podías buscar en el espíritu de la norma, ¿no? Que tanto hablamos, y encontrar cosas, ¿no? Y a él lo que le gustaba era eso, ¿no? En realidad, más que desarrollar un monoplaza, encontrar algo que te diese una superioridad sobre los rivales, ¿no? Claro, porque eran reglamentos, fíjate, eran reglamentos de mínimo, no de máximos, como ahora. Es decir, el coche debe tener un mínimo de cuatro ruedas, ¿vale? Y alguno dijo, pues voy a meterle 6, ¿sabes? O sea, si tengo un mínimo de 4, le puedo meter 6. Y salió el Tyrrell, por ejemplo, ¿no? Y tenían que tener un peso mínimo y tal, y el resto, los ingenieros eran los que se lo ventilaban. Y así, pues, vimos evoluciones de los coches y cómo esas evoluciones iban a más y se copiaban unos a otros y el que creían que era el proyecto ganador, pues era copiado y bueno, y así llegamos a la Fórmula 1 que hemos disfrutado hasta los 90 prácticamente, ¿no? Es que prácticamente todas sus ideas han llegado a la Fórmula 1 actual y la que no ha llegado es porque ha sido prohibida. Evidentemente.
por una cosa u otra. Por ejemplo, él inventó el efecto suelo, ¿no? Lo metió en el coche, luego todo lo copiaron y algunos, claro, el efecto suelo, tú tienes que generar un flujo de aire debajo del coche, tal. Esto Hero lo explica de puta madre. Y un equipo dijo, que fue Brabham, dijo, coño, pues si mete un ventilador debajo del coche para generar ese flujo, ¿sabes? Pues no sé qué, ¿no? Y, joder, ese coche ganó hasta que dijeron, alguien dijo, es que es peligroso, que saltan chinas, ¿sabes? Que puedes dejar tuerto a un piloto. Y los equipos medraron ahí, ¿sabes? Por lo que volvíamos los jefes de equipo, empezaron ahí y, oye, este coche vamos a... Si ese coche no hubiera ganado, nadie se hubiera preocupado en que eso soltara, Claro, pero como sí, ganó. sí. Claro, y que al final el fondo de la historia es que, bueno, que todos van a tener que montar eso y que va a ir una escalada de costes y de modificaciones que no tiene mucho sentido, ¿no? Que Claro. al final ahora se han quitado la careta, ¿no? Por lo menos Rob Brown lo que decía, ¿no? Que si alguien salía con un invento, aunque fuera legal, que iban a caparlo para que fuera más igualada la Fórmula 1. Pero es que es una vergüenza, o sea, pero esto pasa también en la Fórmula. Tú imagínate la Fórmula, macho, que ahora mismo podría ser un banco experimental pues para conseguir baterías súper eficientes, nuevos tipos de baterías, nuevos tipos de motores, yo qué sé. Iban todos con la misma batería, con el mismo motor. Y no puedes modificar la batería ni modificar el motor. Pues es que no, eso no es la competición. La competición ha sido el banco de pruebas donde se ha experimentado cosas que a la larga después, a cabo de los 5 años, acaban en tu coche. El ABS, un montón de cosas que empezaron en la Fórmula 1 para ganar tiempo y para ganar carreras y que después, oye, pues si tú puedes frenar sin bloquear las ruedas, fíjate, ¿quién iba a pensar que eso iba a ser también por seguridad, ¿no? Cuando se hacía para por ganar tiempo en pista. Los motores turbo, un montón de cosas, de adelantos, que hoy disfrutamos, que están en los coches estandarizadas y que realmente tuvieron su primera aplicación en la Fórmula 1 para ganar tiempo. Pues ahora mismo podríamos tener un banco de pruebas cojonudo para todo el tema coches eléctricos, coches de hidrógeno y tal, y todos los reglamentos van a eso, a que todo sea lo más igual posible, cajas de cambios todas las mismas, chasis todos los mismos, baterías, Y vamos al motor único. La Fórmula 1 camina hacia el motor único también. Sí, vamos a... Sí, pero sí que es verdad que en la época de... En esta época, en la época de Colin Chapman, sí que vemos cómo pues, ciertas ideas que él aplica a sus monoplazas han llegado a la actualidad, como el Fórmula 1 monocasco, ¿no? El chasis monocasco es lo que ha llegado actualmente, radiadores laterales, ¿no? Que son aún es la forma en la que se utiliza, y todo esto lo van creando desde Lotus y son los que en esa época mueven un poco, agitan la Fórmula 1, ¿no? Evidentemente. Y es así, y fue Colin Chapman el que lo iba promoviendo y el que lo iba alentando y luego lo que funcionaba lo iban copiando. Por ejemplo, el Lotus 72 fue copiado hasta todos los coches de los 70 tenían inspiración al Lotus 72 con el que había ganado Fittipaldi, ¿no? Ese negro de John Player, ¿os acordáis? Pues si tú miras el McLaren con el que gana Hunt en el 76, es una imitación de ese coche. Todos los conceptos los tienen, los imitan, cada uno luego desarrolla de un sitio a otro. El Tyrrell de esa época es igual, el Brabham, bueno, cambia conceptos, es más plano, es más ángulos rectos, pero son los mismos conceptos que se van copiando y se van replicando. Y ahí no había un reglamento que esto... Es que fíjate... ¿No? Incluso la posición reclinada de los pilotos, ¿no? Que ya empezó con Jim Clark mucho antes, también es así. También fue copiada hasta... Fue copiada y la forma de Coca-Cola de los monoplazas y todo, ¿no? Y hasta los 80, donde ya se mete el chasis de carbono, no hay otra evolución así a lo bestia en la que digan, coño, este es el camino, ¿no? Por el que seguir. Hoy día eso es impensable. Acordaros hace 12 años con los escapes soplados, famosos de cómo intentaban replicarlos y tal, pero hoy día enseguida, esto es trampa, esto es no sé qué. Cuando tú ves que no puedes llegar a copiar eso, enseguida ahí está, ¿no? Lo que tiene que hacer un jefe de equipo, medrar políticamente, que es lo que hace Toto. Cuando él ve algo que no, por lo que sea, se le ha escapado, enseguida, esto no puede ser, esto no sé qué, esto no sé cuál. Fíjate, lo que le vibra el coche a Hamilton, que se va a quedar más tonto de lo que ya es, ¿eh? Esto no puede ser, pum.
y fondo plano ad hoc para Mercedes. Venga ya, hombre. Y que esto lo permitan otros equipos es lo que nunca pasa en la Fórmula 1, ¿sabes? Pues esto ha sido así toda la vida. Porque Por en otro eso, estilo... Sí, un perdón. jefe de equipo es tan importante para eso. Porque también tenemos otro estilo de jefes de equipo que podría ser el estilo que hemos visto tantos años en McLaren, ¿no? El estilo Ron Dennis, que también era... Yo creo que también era alguien en el que sabía exactamente los tornillos que había en la fábrica o tenía un inventario de todos los tornillos que habían y todas las tachas y todo, no sé. Lo veo una persona que era totalmente controladora, lo tenía todo al milímetro y cuando se salía de ese control es cuando tal vez han fallado las cosas, ¿no? Y cuando ha tenido, por lo que sea, en su carrera deportiva también bastantes líos con los pilotos, o al menos 2 líos con los pilotos, como fue también por lucha de egos, ¿no? Porque tuvo en su equipo a Senna, a Prost y después a Alonso y Hamilton, y no lo supo gestionar del todo bien, ¿no? En este tipo de casos. Hombre, con Prost y con Prost y Senna más o menos lo llevó. ¿Qué es lo que pasa? Algunos años lo consiguió. Sí. Más o menos consiguió llegar y consiguió el campeonato. Una vez lo consiguió con Prost, otra vez consiguió. Pero el objetivo era que McLaren ganara el campeonato. Con Hamilton y Alonso, ahí le falló el corazón. Realmente el piloto era como su hijo, ¿no? El piloto que apadrina, tal, no sé qué. Ahí, ¿ves? Ahí ya no supo hacer de jefe de equipo, hizo más de padre. Porque parecía el padre de Hamilton, más que el jefe del equipo. Y eso le costó el Mundial del 2007, por ejemplo. Que ese Mundial lo tenía que haber ganado Alonso y el del 2008 se lo hubieran jugado los dos y posiblemente lo hubiera ganado Hamilton. Un piloto ya con mucha más experiencia, más no sé qué. Y esos 2 mundiales que uno lo ganó Ferrari, de casualidad, ¿vale? Se lo encontró ahí Raikkonen. Pues y ahí perdió, pero porque no hizo de jefe de equipo, hizo más de padre de Hamilton que de jefe de equipo. Y eso al final pues le costó caro a McLaren. Bueno, pero aún así Ron Dennis, pues ahí está, por ejemplo. ¿Quién prohibió las suspensiones activas? Pues la meditación que tuvo Ron Dennis porque no la podía tener y Ferrari, los dos, no llegaban a coger nunca a Williams. ¿Y qué hicieron? Medrar en la FIA para que prohibieran las suspensiones activas. Y ese hecho diferenciador que tenía el Williams, que lo hacía campeón, lograron prohibirlo. Y eso eso lo consiguió Ron Dennis y Anton, que se juntaron las dos mentes malignas, ¿sabes? Para, pues, oye, pues como si se hubieran juntado, yo qué sé, Ferrari y McLaren o Red Bull para prohibir el motor Mercedes porque no son capaces de llegar a su eficiencia, ¿no? Sí, Denis siempre ha destacado mucho por eso, ¿no? Por saber ver la última línea del reglamento, por moverse muy bien entre bastidores. Hablabas antes del tema de tag, el tema de Porsche quitándoselo a su rival directo. También identificando mucho el talento, ¿no? Sabiendo confiar en John Bernard, en Adrian Newey, compañía. Y bueno, yo creo que al final se lo ha acabado comiendo el personaje, con el paso de los años. Claro, evidentemente. También 40 años en la Fórmula 1, queriendo tener el rol predominante en todo y dominar todo y gestionar, microgestionar, ¿no? Todos los detalles. Yo creo que a lo mejor dejando hacer un poco más el tema entre Hamilton y Alonso podría haber ido para adelante, ¿no? Por lo ¿Ves? menos. Pero, por ejemplo, Ron Dennis es un tío que se sale de eso que hemos dicho antes, ¿no? Que no tiene por qué saber de Fórmula 1 un buen director. Él venía de lo más bajo de la Fórmula 1, de mecánico. Él empujaba coches en Brabham y en otros equipos, ¿sabes? Hasta que llega a McLaren y poco a poco, oye, pues va subiendo escalafones y al final se hace con el poder absoluto del equipo McLaren durante un montón de años. Y hasta que lo suelta en el 2016, ¿es? Cuando le echan del equipo. Bueno, en varias fases, ¿no? Porque el primer golpe duro es con el tema del espionaje, con su amigo íntimo Matt Mosley y todo ese escándalo que hubo en aquella época, que ya le fuerzan un poco a ir saliendo. Termina saliendo, creo que Martin Whitmar se queda, luego vuelve por otra época, ¿no? Y
y así hasta que realmente, pues bueno, se retira o deja todo el accionariado, ¿no?, en manos de McLaren y sus accionistas, deja todas las acciones y bueno, y se dedica a la pesca del salmón Eso. Pero mira, por ejemplo, esta imagen que estamos viendo, joder, es preciosa, ¿no? Ahí ves a Brabham como director de equipo, otro gran director de equipo que había sido piloto y después montó su propia escudería, fue campeón. Y como ahí Ron Dennis, que era un crío, que podía tener ahí 20 años, Ron Dennis. Sí, no creo que mucho más. ¿Sabes? Pues ahí como mecánico, junto al gran líder del equipo, pues seguramente absorbiendo pues todos los conocimientos que pueda, ¿no? O sea, maravilloso estas imágenes, ¿no? Pues era un tío que venía de lo más bajo de la Fórmula 1 y llegó a lo más alto, ¿vale? Pues sí, pero posiblemente es un Ron Dennis esto pasa una vez entre millones de personas, como Alonso, ¿no? Un tío de Oviedo que no es millonario ni nada, que llegue a ser campeón del mundo de Fórmula 1. Hoy día, ya lo dijeron el otro día, es que es imposible que nadie que no... O sea, que hoy día un campeón del mundo necesita una inversión de 15 millones, dijeron, o algo así, de euros, ¿no? O sea, otro Fernando Alonso, muy difícil que se dé, ¿no? La única excepción, a lo mejor, que se me ocurre a esto de alguien que ha ido de más bajo a más alto es Bernie Eccleston, ¿no? Que no le vamos a mencionar hoy, pero también es uno de los jefes de equipo de la historia. Pero igual, sí. A lo más alto, absolutamente de todo. Claro. Ya más no había, ¿no? A lo más alto, pero es exactamente. Pero también empezó de mecánico y cuando compraron el equipo Brabham, pues ahí estaba, ¿no? Pero llegó a lo más alto. Pero bueno, también eso, la visión de negocios que tenía Bernie era muy avanzada para aquellos años. Pero él, por ejemplo, él dirigía la Fórmula 1 como un dictador absoluto y en muchos aspectos le echamos de menos hoy día. O sea, sabemos que con Bernie muchas cosas de hoy día no pasarían. O sea, el Gran Premio de Bélgica del año pasado con Bernie no hubiera pasado esto. No sabemos qué hubiera pasado. ¿Y Estados Unidos en 2005? Se corrieron 6 coches y se corrieron 6 bueno, coches. Sí, se corrieron. Hoy día con 6 coches no salen. O sea, hoy, yo qué sé, se inventan cualquier excusa para no ir. Se corrieron con 6 coches. ¿Que no quieren ustedes correr con Michelin? Pues no corren. Lo más curioso de Bernie es que dirigía Brabham y a la vez dirigía el cotarro de la Fórmula 1 de la FISA contra la FOCA, toda esa época muy convulsa. Pero a la vez el resto confiaban en él para ese menester, ¿no? O sea, incluso tomaba decisiones que yo creo que es algo que tampoco se vería ahora. O sea, que ni siquiera los equipos confían unos en otros para poder tomar decisiones, ¿no? Y mojarse en cambios que van a ser buenos para la Fórmula 1 y que le pueden perjudicar en cierta medida a ellos mismos. O sea, todo el mundo quiere salvar su culo, ¿no? Lo que venía hablando Héctor antes. Y fuera, ¿no? No les interesa nada el bien de la Fórmula 1, ni hay nadie por encima que se preocupe de ese bien, ¿no? Pero, claro, es que la Fórmula 1 siempre ha sido política. Y siempre ha sido... Y Ferrari ahí se ha movido muy bien, siempre. Ha sabido, pues eso, estrujar todo, llevárselo a su lado y bueno, hasta que a veces ganaba, luego estuvo 20 años que no ganaba, ¿vale? Luego volvió a ganar, ahora otros 20 años que no vamos a ganar. Pero siempre manejándose entre los despachos y entre los reglamentos y consiguiendo un poquito más para tu equipo. Acuérdate de Ferrari cuando amenazaba que se iba a dar Fórmula 1, o sea, todo el mundo se acojonaba. Hoy amenaza Ferrari que se va a dar Fórmula 1 y la gente se ríe. Pues vete. A ver dónde vas. ¿Sabes? Tú fíjate cómo cambia la historia. En los 80 Ferrari decía que se iba de la Fórmula 1 y compraba un chasis de Fórmula Indy y lo pintaba de rojo. Y se acojonaba todo el mundo diciendo, hostias, que se van a la Indy, tío, esto... Y hoy día Ferrari dice que se va a dar Fórmula 1 y pues vete, vete, a ver, ¿dónde vas a ir? A la Fórmula E, ¿sabes? Y ya está, se ríen de ella. Se ríen de ella. Y eso es un poder que ha perdido Ferrari por su tibieza en muchos aspectos, ¿sabes? Porque puedes ganar o puedes perder. Pero Ferrari, los 20 años que estuvo fuera del campeonato, ahí estaba siempre, Ferrari. Y todo se hacía siempre mirando un poquito por Ferrari, ¿sabes? Y hoy día, pues
pues Ferrari ha pasado a ser un actor secundario, lamentablemente. Sí, mientras que los equipos que mejor van ahora mismo tienen directores de equipo que al menos saben gestionar la política, ¿no?, de la Fórmula 1. Es lo que estamos viendo en perfiles como... Tú lo comentabas antes, ¿no? Toto Wolff se ha movido muy bien ahí en Mercedes. Toto Wolff, claro. En Coño, esta hablando era con el se ha director de movido- carrera. No, Mikey, no hagas esto, Mikey. Es curioso Toto Wolff porque es un jefe de equipo de pago, podríamos usar esa metodología, ¿no? Él entró en Fórmula 1 comprando el 15 o el 20% de Williams, llevándola a buen puerto, ¿no? O sea, fue una época en la que él tenía capacidad de decisión en Williams solo con ese porcentaje, que como venimos hablando, poca gente, ¿no?, ha tenido mano ahí en ese equipo. Y la verdad que pues, coincide con esa época de la victoria de Maldonado y demás, y logra irse a Mercedes, ¿no?, y destronar a Ross Brown, que también ahí hubo más que palabras, y hacerse con el accionariado de un equipo y con la dirección de un equipo, bueno, lo estamos hablando antes, ¿no? Mercedes, histórico no tanto en la Fórmula 1, sino más en Motorsport, y estar en la cabecera de la Fórmula 1. Además, creo recordaros que tiene acciones de Aston Martin, ¿no? O sea, Tiene acciones de Aston Martin, pero es un tío que sabe dirigir el equipo y sabe llevar a cada uno de su puesto a lo más alto. Y posiblemente él sea quizás el más tonto del... Si lo pones a pensar, y es así, o sea, tú no tienes que ser el más listo, te tienes que rodear de los más listos y saber que ellos trabajen. Y eso desde Toto luego es igual. la colección de jefes de equipo y directores que se hizo cuando volvió a la Fórmula 1 Mercedes fue espectacular. Claro, es que se trae a Niki Lauda, que Niki Lauda nunca había estado cerca de Mercedes. O sea, Niki Lauda era un tío de fe. Si tú ponías a Niki Lauda en la órbita de algún equipo Ferrari, con el que ganó las mayores mundiales, y después en McLaren, si acaso. Pero Mercedes, Niki Lauda nunca ni ha corrido con Mercedes ni ha tenido nada que ver con Mercedes. Y se lo trae para Mercedes. Y acaba siendo, fíjate, embajador de Mercedes, ahora todo en el aniversario de su muerte, Mercedes, Niki Lauda. Como parece que Niki Lauda hubiera ganado un campeonato con Mercedes cuando los ha ganado todos con Ferrari y con McLaren, ¿vale? Pero el tío es capaz de atraer Niki Lauda. Niki Lauda era también un perro de presa, ¿vale? Era un tío que se enfrentó a Enzo Ferrari en su día, le costó el puesto y ahí está. O sea, Niki Lauda, pues decir muchas cosas de él, pero el tío te decía lo que pensaba y no se iba a callar. Y esa clase de personas, joder, equipos como Mercedes y tal, lo quieren a su lado. Pero claro, se va rodeando. Y ahí Mercedes lo hace muy bien. O sea, ponen a Toto, que a lo mejor no destaca no es un ingeniero, no es un no sé qué, pero joder, es un gestor de equipo de puta madre. Y ahí están los datos, ¿no? Cómo consigue traerse a Hamilton al equipo, convencerle de alguna manera a que vea que se va a ser el equipo campeón, y luego logra mantener a Hamilton hasta enfadado un par de, ¿sabes? Lo logra mantener el equipo. Mi idea, fíjate, según se van desarrollando los acontecimientos, es que si este año no gana Hamilton con Mercedes o lucha por el título o tal, al año que viene lo tenemos en Ferrari. A Hamilton. Tú fíjate, te lo dijo de primicia. Yo creo que se están dando todos los acontecimientos para que Hamilton termine en Ferrari. Y yo creo lo veo que retirado, si no... Yo creo que Hamilton se muere por correr con Ferrari. Sí, si no gana... Y tú fíjate, que yo soy un tío que a mí Hamilton... es que tela. Pero Ferrari necesita un revulsivo que solamente hay dos pilotos que pueden conseguir, que es Hamilton o Verstappen. Y a Verstappen no le veo yéndose a Ferrari. Sí que no le veo yéndose a Ferrari. En cambio, a Hamilton sí le veo yéndose. Si no es capaz de este año de que Mercedes le ponga un coche competitivo y él estar ahí luchando por el campeonato, porque Hamilton no es un tío de estar paseándose por la parrilla ni esas cosas. El tío tiene que ser el protagonista, ¿sabes? Pues sí le veo yo yéndose a Ferrari, y ahí sí que necesitaría un director de equipo que le ponga su sitio. Ahí no serviría, Basier no serviría, me parece a mí. No, a lo mejor este año lo tienen como prueba, ¿eh? O sea, vete tú a saber. Es que no sabemos cómo ha llegado hasta allí. Si es un tío de transición, si es el único que han conseguido encontrar.
Es que parece eso, que sea el único que tenían ahí disponible. ¿Sabes? Es que lo mismo empiecen ¿a qué ponemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Pues sí, a eso iba a ir. Bueno, no sé si querías decir algo antes, Iván. No, que decía que si vosotros veis esa pantada de Mercedes o de los actores principales de Mercedes, igual que Hamilton puede irse a otro equipo, veis a lo que hablaba de Toto Wolff marchándose a otro equipo o a Aston Martin, como estamos hablando, o esto... No le veo a Toto Wolff yéndose a un Aston Martin mientras esté Stroll. O sea, mientras él no sea ahí el Hamilton, la niña del bautizo, la novia de la boda y el muerto del entierro, no le veo yéndose a Aston Martin. Si Stroll se cansa un día, ¿vale? Imagínate, este está en narices que entonces sí le veo yéndose a un nuevo reto como sería el Aston Martin. Pero no le veo eso. Pero Mercedes es que ahora mismo tiene mucho poder en la Fórmula 1, ¿eh? O sea, han sido capaces de torcer el reglamento a su favor y hacer un coche que era un coche muy malo este año, terminar haciéndole un coche ganador. Eso no lo consigue. O sea, eso no solo es ingeniería, ¿eh? Ni poner eso. No, claro. O sea, incluso eso, metiendo espías en la FIA y demás, y ese tipo de cosillas. Eso es trabajo, ¿eh? Eso es un trabajo que hay Toto. O sea, por eso te digo que yo no le veo a Toto y tampoco veo dando las pantas a Mercedes, porque si, imagínate, se le baja Hamilton a Ferrari, que sería un tsunami, ¿no? Es que el asiento de Mercedes es una perita en dulce, cualquiera lo quiere. Mira un piloto como novato, comillas no es novato, ¿no? Pero porque por primera vez se ve luchando por el título, como ha sido el compañero de Hamilton, ¿vale? Como este año le ha superado claramente en la mayoría de las carreras y ya le ha sobado el morro. O sea, tampoco es que Hamilton sea ese piloto que te da esa media décima más que te hace que el coche sea de un coche del montón a un coche campeón, ¿vale? Pues el equipo Mercedes es capaz de pilotos hacerlos muy buenos, ¿no? Entonces yo a Mercedes le veo fuerte por eso mismo, porque tiene un buen director de equipo y que es capaz de saber conjuntar todo. Y luego, pues Red Bull, pues, ¿qué voy a contar de Red Bull? O sea, que han conseguido un coche campeón con un motor que no era que estaba años luz del Renault. Del Renault, ¿eh? Ya no te voy a decir porque acordaros que cuando quitan el motor Honda y ponen el motor Renault, el McLaren parece que es otro coche que va mejor. Y eso era la misma mierda de coche, ¿sabes? Y digo, por ir ya cerrando el capítulo de hoy, vamos simplemente con los jefes de equipo más sórdidos que han habido en Fórmula 1. Porque también ha habido unos cuantos. No sé si tienes alguno, Carlos, que destacar. Aquí ya tenemos alguno. Yo es que soy de Flavio. De Flavio. Yo soy de Flavio. Yo soy de Flavio. Yo si fuera, o sea, yo me gustaría reencarnarme en Flavio. O sea. ¿Qué es lo que más destacarías de Flavio? Aparte de... A ver, y hemos dicho que como... Ojo, Flavio tiene sus títulos en la chistera, ¿eh? Por eso digo que Flavio, en realidad, siendo sórdido... Es lo encantador, claro. Siendo sórdido y teniendo ese carisma, ha sido un buen jefe de equipo, ¿no? También. Ha sido un gran jefe de equipo. Un tío que no venía de la Fórmula 1, que venía de la moda. ¿Vale? Que le puso ahí el señor Benetton, que se hace con un equipo de Fórmula 1 pues también, y le pone ahí, pues como, venga, yo qué sé, gestióname esto. Que tú sabes cosas, pues métete ahí. Y de repente el tío este se ve en el Prado rodeado de tías y de glamour. Pues es que, fíjate tú, ¿sabes? Bueno, también te digo, se sentía bien, ¿no? Era Dios. Era Dios en ese mundo, ¿no? Era Dios. Y de repente estás en un equipo que tienes a Schumacher, al mejor Schumacher de la historia, ¿no? Schumacher ahí con un hambre loca. El equipo Benetton, que es un equipo que está en ascenso, ¿vale? Y de repente se mata Senna, tu piloto es el número 1, el campeón, la referencia, y de repente de ser un desconocido prácticamente a ser el jefe de equipo campeón del mundo. No solo eso,
le quitas el motor estrella al equipo que lo tenía en exclusiva prácticamente, que era Williams, ¿vale? El año anterior le quitan la suspensión activa, el año siguiente le quitan el motor y lo tiene que compartir con Benetton, el equipo campeón del mundo, con un motor Ford que no era tan bueno como el equipo, como el Renault, y vuelven a ganar, ¿vale? Y se reinventa todo esto, sigue y se hace con el equipo Benetton, muta al equipo Renault y él se logra mantener ahí y es capaz de ya no solo descubrir a Schumacher, sino a un tal Alonso, macho. ¿Sabes? Y el tío, pues claro, con ese aura, pues que consigue igual, que es un perro de presa. O sea, es capaz de medrar. Un perro de presa, además político y además que ha tenido visión para rodearse de buenos pilotos y de buenos ingenieros y ha sabido moverse bastante bien en ese mundo en el que decimos que era su pecera, ¿no? Se sentía muy bien, se sentía muy a gusto en ese mundo. Y siendo italiano, yo no sé cómo no terminó en Ferrari, ¿vale? Haciendo algo. Bueno, porque estaba todo, ¿sabes? Y no cabían los dos en el mismo equipo. Le pilla mala época, claro. Le pilla mala época. Pero tenía pero claro, y después pasa 2008 con todo lo que pasa con aquello, le echan de esa manera, tal, no sé qué. Pero el tío no pierde el glamour en ningún momento y sigue siendo referencia y sigue siendo, o sea, tú fíjate. O sea. Y de pasados raros, a mí el que siempre me ha llamado la atención es Iván Colin Coles, ¿no? Porque era dentista. ¿no? Bueno, yo creo que seguirá si tienes algún diente que arreglarte o quitarte. Yo creo que más quitarte, ¿no? Que arreglarte. Sí, de hecho se cuenta, ¿no? Que en algún gran premio tuvo que quitar alguna muela, algún piloto o cosas así. No sé. Quiere decir que aún estaba algún puñetazo que le daría. Eso te iba a decir, como Eric Lux a Adrián Sutil, ¿no fue? Sí, sobre todo a mí lo que me llama es de aquella época de HRT, ¿no? Que le llevaron ahí para mantener el oxígeno al equipo. Ayer me acordé de Colin Coles, no quiero decir nada, pero ayer me acordé de Colin Coles. No quiero, ¿sí? ¿En serio? No creo, ¿no? pensarlo. No quiero pensarlo siquiera, pero me vino a la mente. Y el caso es ese, que bueno, me recuerda aquellos momentos de ir con el alerón delantero facturado en el avión y ese tipo de cosas para llegar a tiempo, ¿no? Y aquello de HRT de llevar unos frenos ya desgastados y no salir a los libres porque ese tipo de detalles. Un crack, ¿eh? ¿Y qué me decir de Abiteboul? Otro mítico, ¿eh? Otro mítico. Nos decían por el chat también Sasnauer, ¿no? Que comentábamos hace un momento. Otro también que tiene nombre de perro de presa, pero nada más. Se ha vacilado todo el mundo, ¿sabes? Piloto que subió, no se revela. No sé qué. Y ahora va a tener a dos gabachos ahí que se llevan mal. O sea, no sé. Y sobre todo, a mí me ha hecho gracia hoy que los community managers de Alpine han empezado a hacer bromas en Twitter en el momento de que, joder, ese pobre hombre ha estado sufriendo todo el año, claro, ¿no? Y ahora tiene su momento de... Porque lo ha hecho también Mercedes por hacer la gracia, pero bueno, Mercedes se lo puede permitir hacerlo. Pero que lo haga Alpine ha sido un poco Alpine. Alpine, además con un tío que lleva ahí, que lleva 8 meses, 9 meses en el carro. Que vale, que con 9 meses ya es de los más veteranos. Este paso, y la que ha liado en esos 8 meses también te digo. Que... Ya te digo, macho. Que era para que lo hubieran echado. O sea, era para que lo hubieran echado en el momento que presenta un piloto y el piloto dice que a él no le han dicho nada y que él tiene contrato con otro equipo. Eso es para que en cualquier otro sitio te pongan de patitas en la calle. Pero es que yo creo que no fue suya la decisión, o no tuve el que ver en esa decisión, porque si no, no lo comprendo. Que pierdan a dos grandes pilotos en tan poco tiempo. En tan poco tiempo. Yo que sí. O sea, otro del perfil de ingeniero mecánico, luego ingeniero de pista, luego jefe de operaciones, luego no sé cómo ha llegado hasta aquí, ¿no? Nos decían por el chat. Y otro grande también que hemos visto en estos últimos años, o al menos la estrella de Netflix, es el gran Günther Steiner, ¿no? Qué grande. ¿Ves? Ese yo lo hubiera puesto en Ferrari. A Günther. Nos hubiera dado días de gloria. Solamente con el Netflix ya hubiera merecido la pena. ¿Sabes? Un tío por lo menos gracioso.
cosa que este va a ser más triste que todas las cosas. Pero yo qué sé, es que mola mucho, ¿no? Verle ahí, verle cuando la cagan, o sea, porque es que ha tenido cagadas monumentales, o sea, con los dos pilotos pegándose entre ellos, coño, que tenéis, o sea, ¿cuántos puntos han podido perder el equipo Haas a lo largo de su historia por la mala gestión de sus pilotos? O sea, y eso es culpa de él, o sea, no culpa de otro, ¿vale? O sea, que tus pilotos se peleen en la pista y que se estrellen los dos coches, y no ha pasado una vez, ha pasado unas cuantas, es culpa de él. Y bueno, pues ahí está el tío sobreviviendo en el paddock. Oye, pues le echaron de Red Bull, le echaron de Jaguar también. ¿no? Sí, la verdad que pre-Netflix, en la imagen que teníamos todos de él, de aquella época de Jaguar, que era un desastre absoluto, dista mucho a la que tenemos ahora. Bueno, a lo mejor la opinión profesional que tenemos de él es parecida, ¿no? Pero, ¿ves? Pero yo, por ejemplo, a este tío sí le he visto hacer cosas. ¿Vale? Ha hecho muchas cosas mal, pero, por ejemplo, lo que ha logrado este año con el equipo Haas, con un piloto, no nos recordemos que solo ha tenido un piloto, porque Schumacher es como si me monto yo en el coche prácticamente, ¿sabes? Pues, joder, eso también es obra suya. O sea, te quitan el presupuesto y al piloto con el que tienes que pasar la temporada, que es el ruso, el Mazepin, y te lo quitan a 15 días de empezar la temporada prácticamente. Te traes a un equipo, a un piloto que has echado del equipo el año anterior porque lo has echado, que es San Magnussen. Y consigues reconducir y que sea el piloto que consiga todos los puntos para el equipo. Y que consiga la pole esta tan famosa, aunque le duró poco, pero oye, ahí está, una pole. Saliendo, o sea, yo solamente ver al equipo Haas en primera línea, ver ahí a los mecánicos que siempre... Ya solo eso me valía, ¿sabes? Decir, mira, esta gente lo está viviendo en esta carrera, ¿sabes? Lo está disfrutando, que lo disfrute, que le va a durar 200 metros, como tú dices, pero que disfruten, que disfruten su primera línea y tal. ¿Ves? Pues ese tío lo ha conseguido con ese equipo, cosa que yo al de Alfa Romeo, yo no le he visto nada, o sea, que no le he visto nada extraordinario. ¿Vale? Entonces, por eso quiero pensar que es un tío de transición o es el que han encontrado y lo han puesto ahí. Un dato que venía yo a buscar hoy, antes de venir aquí, era de dónde sacó la fortuna Eddie Jordan para para tener un equipo de Fórmula 1. Y no he logrado encontrar el dato. No sé si los traficantes de armas no suelen estar en la wiki. No sé, no he encontrado el dato. Nos dejamos ahí a Villay Malia, a Tony Fernández. Tony Fernández con no me acuerdo de... Richard Branson, ¿no? El de Virgin. Richard Branson, correcto. Paul Stoddard. El de Virgin era también muy bueno, ¿eh? Ese también... Cuéntalo de la anécdota, Héctor, que a lo mejor hay gente joven que no se acuerda de aquellos... No me acuerdo ni yo bien. Era... bueno, la historia es que Richard Branson de Virgin y Tony Fernández hicieron una apuesta para ver qué equipo creo que daba. Lo que no me acuerdo es lo que apostaron. Creo que era qué equipo quedaba por delante. Por delante, sí. Y por lo tanto, el otro debería hacer de azafata en un vuelo. Y bueno, pues perdió Richard Branson, que tuvo que hacer de azafata para Tony Fernández. Y fue esa imagen para la historia que estamos viendo ahora también. Hubiera sido más divertido al revés, la verdad. Pero bueno, ver a Tony me parece Branson, sórdido, de cualquier forma. Sí, es sórdido total. Pero sí es cierto que a lo largo de la historia hemos tenido grandes jefes de equipo. Pero realmente yo creo que los grandes jefes de equipo han logrado grandes cosas y han sabido también retirarse a tiempo. Han sabido irse o saber buscarse otro retiro dorado antes de... Porque a todo el mundo le llega la decadencia. Está claro, nadie va a ganar para siempre, ni tienes el coche. Todd se va de Ferrari en una época consiguiendo el de Raikkonen, ¿sabes? Ahí, sabiendo que ya no van a conseguir nada más. Y bueno, pues eso también es un arte, eso no es capaz de conseguirlo todo el mundo, el saber cuándo retirarte, cuándo irte y irte en lo más alto, ¿no? Para ser recordado, no como Ron Dennis, ¿no? Fíjate, que se va a la puerta de atrás
con el dueño del equipo del hospital echándole ahí de mala mano, firmando en el hecho de su muerte su despido, cosas de estas, ¿sabes? También sólidas, pero tristes para un tío como Ron Dennis. Bueno, pues ya si no tenéis nada más que decir, cerramos ya por el capítulo por hoy. Nada, Carlos, muchas gracias por pasarte hoy por aquí. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Ya tenía ganas de venir, ¿eh? Te tenemos en la agenda hacía mucho tiempo, pero buscábamos el momento oportuno, que hemos pensado que este capítulo era para hablar sobre historia, pues estaba bien para traerte a ti, que además pues recordamos que tienes un podcast también llamado Histo Racing, sobre historia, sobre todo el motorsport, no solo Fórmula 1. Sí, es de todo. Y bueno, en la plataforma que ahora mismo nos estáis escuchando, seguro que si buscáis Histo Racing está ahí, en todas las plataformas. En todas las plataformas de podcast está. Amazon Music, Spotify, pues ahí si lo buscáis está por ahí, si os interesa. Está muy chulo y habla sobre temas históricos de todo el motorsport. Pues nada, cerramos por hoy y volveremos la semana que viene con otro capítulo y ya veremos qué hacemos en Navidad, que también estáis cerca. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.